Buenas tardes, amados hermanos. Vengo en esta hora para dar una palabra de parte de nuestro Padre Celestial para bendición y salvación de nuestras vidas. Y bueno, el día de hoy, el tema que nos ha dado nuestro Elohim, nuestro Señor, es deberes de esposos y esposas. Pero antes que nada quisiera dar un comentario. Primero que nada, pedirles perdón porque no he hecho eh, eh, estas prédicas. Me he demorado en hacer esta prédica, ya la tenía, pero por motivo de distracción me distraje, amado hermano, y bueno, el Padre me trajo de las orejas, me hizo tener dolor, y bueno, pero Él es misericordioso, me puse a cuenta con Él, pedí perdón y reconocí que me distraje, pero bueno, estoy nuevamente aquí, porque así es como vivimos nosotros, ¿no? Es como un testimonio para ustedes, para que si tropiezan, se resbalan, si hacen lo malo de repente ante los ojos de nuestro Padre, hacen cosas que, que al Padre no le agrada, pues, ¿no? Entonces, pónganse a cuenta, solamente pidan perdón, reconozcan su error y siguen caminando. Y obviamente sin querer hacerlo malo, ¿verdad? Entonces, el Padre sabe, y seguimos caminando, dice, ¿no? La palabra nos dice que 7 veces cae justo y se levanta, y es levantado. ¿Por quién? Por Yahweh, por nuestro Elohim, por nuestro amado Yeshua, ¿no? Que Él es el Señor. Entonces, solamente arrepentirnos, reconocer y seguir caminando, que Él nos ayuda. Entonces, ponerse a cuenta con el Padre, usted ya lo sabe, es pedir perdón. Aquello que está mal y se pone a cuenta y sigue andando, nada más. Y seguimos caminando. Eso es ser santificado. Nos santificamos mediante eh, el perdón de los pecados, porque en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, ¿no? Cuando siempre que oramos, siempre que decimos una palabra, es en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, como usted lo conoce y es hecho. Bueno, entonces quería eso, dar testimonio, porque bueno, aquí se enseña todo lo que uno eh, padece, lo que uno le acontece en la vida. Y bueno, creo que es algo importante para que sepan que nadie es perfecto, somos seres humanos, nos podemos equivocar, pero el creyente se equivoca y se levanta, resbala y se levanta. ¿Quién lo levanta? Nuestro Señor, nuestro Elohim, nuestro Dios. Nos levanta, nos perdona, tenemos que reconocer lo que hicimos mal y seguimos caminando. Muy bien, nos corregimos. Bueno, eso es lo que quería comentar. Eh, bueno, luego continuamos con el tema, deberes de esposos y esposas. Primera de Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo, de Yeshua. Dice en la palabra, Colosenses 3 del 18 al 19, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Seguimos leyendo. Pero antes que nada quiero quedarme aquí. Entonces acá lo primero que nos dice la palabra es que Yeshua, Jesús, como usted le conoce, es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Aquí nos está dando las jerarquías, ¿no? Dice, y luego dice, y Dios, Yahweh, o sea, nuestro Padre Celestial, es la cabeza de Yeshua. Hay una jerarquía. Primero, en el más alto grado está nuestro Padre Celestial, Yahweh, sigue nuestro amado Adonai, Yeshua, Jesús, como usted lo conoce, y luego, ¿quién viene? Eso es ya en el ámbito terrenal, está el hombre, el esposo, en este hogar, en los hogares, el esposo, estamos hablando en los matrimonios, es el esposo, luego sigue la esposa, luego los hijos. Entonces, así es el rango. Entonces, esa es la jerarquía que nuestro Padre nos dio en los matrimonios. Entonces, Él quiere que sepamos que ese es el orden. Es importante que sepamos cuál es el orden de un hogar.
¿no? Porque si no vivimos en desorden, y nuestro Padre no es un Dios de desorden, es un Dios de orden. Nosotros tenemos que regirnos bajo los mandamientos que Él da. Y toda ideología que no sea conforme a su palabra es ideología que no es del Padre. Entonces, ¿de quién es? Del enemigo. Voy a hacer un comentario nada más. Antes, cuando yo era joven, yo era feminista. ¿Y por qué era feminista? Porque había tenido mucho dolor de lo que había visto en mi juventud, en mi niñez, respecto a las relaciones de esposos, ¿no? Había visto maltrato, ¿no? Y yo no quería. Fue como querer de alguna manera sublevarme a lo que yo vi. Yo decía, a mí no me va a pasar. Yo no me voy a dejar de un hombre, yo no me voy a dejar. Y entonces comenzó a entrar esa ideología. ¿Pero por qué? Por el dolor, por el resentimiento de mis vivencias, de lo que había visto en mi entorno familiar, ¿no? Entonces es importante que todo lo que dice la palabra lo aprendamos, que es para bien, no lo que hemos vivido, lo que nos han enseñado, porque hemos vivido equivocados. Si nuestra familia no estaba, nuestro amado Yeshua en sus vidas, vivimos equivocados. Y nosotros mismos también tenemos que reconocer eso. Entonces, aquí la palabra nos dice bien claro que el varón es la cabeza de la mujer, el varón es la cabeza de un hogar, el esposo. Él es el que toma las decisiones y usted tiene que reconocer eso en su vida. Lo que está pasando en estos tiempos, que muchas mujeres, gracias a que han obtenido títulos, porque ahora pues nosotras podemos estudiar, podemos eh, crecer, ¿no? Como profesionales, muchas mujeres minimizan a sus esposos porque ganan más, porque tienen mejores cargos y, y ellas son las que toman las decisiones en un hogar. Pero, pero entonces no están obedeciendo a la palabra. Si tú no obedeces, usted sabe que si usted no obedece, usted va a traer maldición a su casa. No importa que usted de todas maneras diga, no, pero si yo tomo buenas decisiones, yo no soy una mala mujer. Sí, pero usted no está obedeciendo la palabra. Usted tiene que someterse primero que nada al Dios poderoso. Y el Dios poderoso ha dicho que este es el orden. Porque si no hay un desorden, amado hermano. ¿Qué pasa en un hogar donde el papá y la mamá toman decisiones? O sea, son los líderes. O sea, que la mamá también dice, no se hace así. Hay hijos rebeldes. Porque el papá le va a decir una cosa y a veces la mamá no va a querer y va a decir, no, esto no es así. Va a haber conflicto. Y el hijo, como es astuto, siempre se va a ir por la persona que siempre le va a consentir. Y eso está mal. Porque a veces hay que decir a los hijos, no, esto no se hace. No es siempre sí. Hay cosas que debemos decir que no. Y aun cuando el esposo se equivocara, cuando el esposo no tuviese sabiduría, entonces igual la palabra nos dice que el varón es cabeza y vamos a seguir escuchando la palabra del Padre como Él nos dice y nos sigue diciendo que hay un orden. Entonces nosotros como mujeres, estoy hablando de las mujeres, como mujeres, hijas del Señor, hija de Dios, tenemos que obedecer, nos sometemos a nuestros esposos frente a cualquier decisión que se tome, así no nos guste. Y si somos hijas de Dios, entonces ¿a dónde vamos? ¿A dónde recurrimos? ¿Quién es el que cambia todo, el que puede hacer lo imposible posible? Ese es nuestro Padre, es Dios. Y pedimos y oramos y le decimos, Señor, da sabiduría a mi esposo en tomar esta decisión que queremos hacer. Dale sabiduría y que Él tome la mejor decisión. Ore, amado hermano. Mateo 7:8, el que pide recibe, el que busca encuentra y al que toca se le abrirá. El Padre nos ha dado tantas promesas lindas. El Padre nos ha dado cosas en sus escrituras que nosotros tenemos que creer. Y si Él lo dice, Él lo va a cumplir. Pero primero que nada, usted tiene que obedecer. Porque si usted no obedece, no puede haber bendición en su hogar. Usted está bajo maldición. Yo ya conté mi proceso. En el último proceso que yo tuve, hermano, yo oraba, yo le pedía, le rogaba tanto al Padre los cambios que yo quería. Y nada se hacía. Nada se hacía. ¿Por qué? Porque era yo la que hacía lo malo. Porque era yo la que estaba pecando. Porque no era yo.
la que estaba haciendo, porque era yo la que estaba haciendo lo malo, desobedeciendo la palabra. Y eso me lo dijo el Padre mismo. El Padre tenía un propósito para mí porque en ese proceso, aún yo pensando que en lo que yo estaba haciendo, mis ayunos, la oración, todo lo en donde vigilia, todo lo que hacía, yo lo hacía por una persona que amo, para que haya un cambio. Ese proceso me sirvió personalmente a mí, porque para que el Padre pueda bendecir un hogar, el que le pide tiene que estar a cuenta con él, no tiene que estar en pecado, tiene que estar en obediencia. Si no, no puede haber bendición en un hogar. Usted lo tiene que entender muy bien. Y si usted es una hija de Dios, usted tiene que obedecer aunque no le guste. La palabra de Dios nos dice, ¿no? Él dice que el que quiera venir en pos de mí, sígame, ¿no? Sígame, tome su cruz y niéguese a sí mismo. Va a haber cosas que no le va a gustar, va a haber cosas que usted va a decir, pero esto está mal. No, amado hermano, usted tiene que obedecer, tiene que someterse a la palabra del Padre, porque así es, porque es lo correcto, porque así va a haber bendición. Si usted obedece, aún costándole, pero usted dice, Padre, yo estoy obedeciendo, pero me cuesta, ayúdame. Él le va a ayudar, porque Él está viendo que usted quiere obedecer. Va a haber bendición en su hogar. Y luego cuando usted pida y usted le diga, Padre, da sabiduría, entendimiento a mi esposo para tomar esta decisión correctamente, Él lo va a hacer. Confíe en el Señor. Usted tiene que creer en la palabra. Usted tiene que creerle a su palabra. ¿Y qué nos dice en su palabra? Dice en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidieses todo lo que quisieres y le será hecho, dice. Puedes pedir todo lo que quisieres y te será hecho. Así nos dice nuestro Padre. Entonces, pero si permaneces en Él, o sea, si vas a su presencia, ¿qué es eso? Orar, vigilar, en los hábitos espirituales que nos han enseñado que debemos de hacer, orando, ayudando, vigilando y sobre todo leyendo la palabra, porque ese es el Padre mismo, tú comes. ¿Y quién es Yeshua? Yeshua es la palabra. Jesús, como usted lo conoce, y tú comes y tú comes y tú te comienzas a convertir aquí en Yeshua, porque Él es la palabra. Entonces eres transformado a un verdadero creyente, pero tienes que leer la palabra, si no, no puede haber transformación. Tienes que leer la palabra. Es importantísimo que te nutras espiritualmente, que ores. La oración es importante porque es la comunión con el Padre. Es cuando tú le buscas. Por eso el Padre nos dice, permanecéis en mí. Es estar en su presencia. Permanecéis en mí, adorándole. Puedes tener días de vigilia en adoración. La adoración es poderosa para derrumbar y destruir espíritus inmundos. Usted no sabe lo que puede hacer una adoración. Alabarle, glorificarle. Son armas que nos dio nuestro Padre. Y dice, y mis palabras permanecen en vosotros, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, o sea, si guardamos su palabra. ¿Qué son sus palabras? Las escrituras, los mandamientos que Él nos ha dado. Si nosotros lo hacemos, pero, o sea, que tenemos que hacerlo, no saber recordarlo, saber qué nos dice, no, hacerlo, ser oidores y hacedores de la palabra, dice también. Entonces dice que todo lo que pidieres, todo dice, amado hermano, todo lo que pidieres y quisieres, te será hecho. Qué hermosa palabra. Esa palabra se tiene que cumplir porque nuestro Padre no es mentiroso, pero usted tiene que obedecer. Usted va a ver la gloria del Padre cuando usted obedece la palabra. Hay bendición en el cumplimiento de su palabra. Usted tiene que creer. Entonces, cuesta, amado hermano, porque no se crea. Yo también estoy en situaciones difíciles y a veces no me gustan las cosas que miro, las cosas que escucho. Y aun cuando se me quiere levantar algo para contestar, porque no puedo hacerlo malo, amado hermano, tengo que luchar muchas veces. Voy a la oración y me arrodillo y le pido al Señor, Padre, no permitas que en mí haya resentimiento, enojo por tal cosa. No permitas
que se, que se quede en mi corazón este resentimiento, este enojo. Le cuento a Él, porque yo quiero obedecerte. Así se ora. Yo quiero obedecerte, yo no quiero hacer lo malo delante de tus ojos. Yo quiero ser conforme a tu palabra. Dar testimonio de que tú eres mi Padre. Por eso yo he sido transformada a ser otra persona. Una persona que da bien y no mal. Así dice la palabra, que solamente hagamos el bien. Que no paguemos mal por mal, sino mal por bien. Dice su palabra. Que hagamos todas las cosas como para el Señor, a quien sea, hacia hasta nuestro enemigo. Entonces, tenemos que cumplir esa palabra. Y aquí es lo que nosotros tenemos que cambiar, amada hermana. Estoy hablando directamente a las mujeres, a las esposas. Usted tiene que saber que usted tiene que respetar a su esposo. Él es la cabeza, no es usted. El día que si él se divorcia, ustedes se divorcian, si pasa algo, él se va, la deja. Usted ya toma la autoridad porque ya es usted la líder, pero si no, la cabeza es su esposo y aún no le guste, usted tiene que obedecer las decisiones que se toman. Si él dice no a alguna cosa que usted está haciendo, si dice no, no puedes hacer esto, no, no quiero que cambies esto, que usted quisiera cambiar, digamos, no sé, algún área de su casa, y entonces él dice no, no podemos hacer eso todavía, entonces usted tiene que obedecer. Usted tiene que sujetarse. Todas las decisiones, cualquiera que sea, usted la consulta con su esposo. Y aun cuando usted de repente, algunas cosas pequeñas, usted puede hacerlas, ¿no? Porque usted cree que no es malo y después se lo comenta. Porque todo lo que usted hace, amada hermana, usted tiene que comentárselo a su esposo. Usted no puede hacer nada ocultándoselo. Él siempre lo tiene que saber. Aún usted sea profesional y usted trabaje, no. Porque ustedes son uno. Ustedes son uno. Nada debe haber encubierto en ustedes, siempre tiene que saber. Hay cosas, obviamente, que el Padre mismo le va a decir que usted tenga sabiduría, ¿no? No todo es que uno va a hablar, porque hay cosas que pueden pasar en nuestras vidas que no son sabias decírselas a estas personas. Sobre todo que si no realmente nosotros he sido lo que nos han hecho, sino que alguien está haciendo algo para nosotros y entonces pues pero es incómodo decirle eso a nuestros esposos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, que si alguien le está cortejando en su trabajo y usted es mujer, ¿no? Y usted no le va a estar contando eso a su esposo porque pues se podría enojar, se podría fastidiar. Es algo normal que un esposo sienta celos, que no le agrade. Y muchas veces sin converso, imagínese. Entonces, entonces usted tiene que tener sabiduría porque realmente usted no es la que está haciendo eso. Pero usted le pide al Padre y ora y dice, Señor, aleja de mí a esta persona, ¿no? Que esta persona eh, no siga con estas actitudes conmigo. Y búscale una persona que le agrade, ¿no? Y que encuentre una buena persona, porque yo sé, ¿no? Y usted también le habla a esa persona que usted no puede estar, usted es casada, ¿cómo es? Bueno, aunque ahora ya no respetan nada, pero bueno, usted simplemente habla con la persona y pone las cosas como deben ser. Y eso no se le va a estar comentando a veces a su esposo para evitarle un disgusto, porque realmente usted no lo fue la que ocasionó. A eso me refiero. Cosas que salgan de sus manos. Entonces, pero hay cosas que sí, que normalmente que usted hace, que usted compra, que usted quiere hacer un proyecto en su casa, que usted quiere comprarse alguna cosa grande, ¿no? Para usted. No, uno tiene que ser sabio. Usted no puede andar despilfarrando el dinero así porque sí también. O sea, todo tiene que ser en la medida. Uno como mujer tiene que tener sabiduría, llevar un hogar como debe ser, ¿no? No, en desorden. Entonces, lo que el Padre nos trata de decir en su palabra es que respetemos a nuestros esposos, que sepamos que Él es el líder y que Él es el que toma las decisiones y que nosotros lo debemos de incluir dentro de cada situación, cada cosa que querramos hacer en nuestro hogar. Él siempre tiene que estar eh, presente en nuestros pensamientos, no excluirlo, no decir, ay, ya yo puedo hacer esto, yo tomo las decisiones. No, hermana, usted no puede pensar de esta manera. Siempre es el esposo el que tiene que tener el conocimiento. Usted le informa, dice, mira, quiero hacer esto. Y el esposo dice, ah, bueno, está bien, ¿no? Y se hace, no hay ningún problema, pero siempre se comenta. No se hace las cosas a escondidas y usted hace como quiere y luego el esposo se entera y no sabía nada. ¿Qué es eso? Son uno, son
En los esposos debe haber confianza. Y aun cuando a usted le parezca injusto que él le diga algo que no, hay que hacerlo porque él es el esposo. Pero por eso está la oración a su padre, a a nuestro Elohim, a nuestro Dios, que usted le pide que el padre, que su esposo cambie, que tome buenas decisiones en esto, que le deje hacer esto. Pues, ¿no? Y si, si es en la voluntad de nuestro padre, sabe que esto es algo correcto, lo va a hacer. Le va a dar sabiduría a la persona a que haga lo que usted quiere en el fondo. Entonces, porque es su palabra, dice, si tú te mantienes como yo te digo, yo voy a cumplir todo lo que tú me dices, todo lo que tú pidieres, pero que sean cosas sensatas, amada hermana, ¿no? Que no sean cosas triviales. Hay cosas que hay que dejar de lado, sino cosas que edifiquen nuestros hogares, ¿no? Que sirvan de verdad. Entonces, eso es lo que el padre quiere, ¿no? Porque muchas mujeres pueden minimizar a sus esposos y por eso vienen los problemas, las infidelidades, porque hay mujeres que piensan que sus esposos, o sea, que ellas merecen otra cosa. Imagínense que una esposa piense eso, que ellos que merecen algo mejor. Wow, qué tremendo. Es un tremendo pecado eso, amada hermana. Si usted piensa y usted minimiza a su esposo, lo está denigrando, lo está discriminando, diciendo tal vez hasta yo soy la hija de Dios, porque yo conozco su palabra y yo obedezco, y tú eres un pecador que está haciendo lo mal, lo está juzgando, madre hermana, y eso no le agrada. A mí me lo dijo, a mí me lo dijo, hiciste lo malo. Y por eso es que se lo digo directamente, a él no le gusta, a él le gusta que obedezcan, sus hijas obedecemos, para que haya bendición. Si no, nada de lo que usted le pida al Padre va a surtir efecto, nada, porque Él cumple su palabra. Usted tiene que obedecer. En su corazón lo que tiene que haber un respeto por su esposo, saber que Él es el líder del hogar, que Él tiene que tomar las decisiones y aun cuando usted piense que su esposo es demasiado tranquilo, demasiado, ¿cómo se dice? Pasivo, ¿no? Que él no sabe tomar decisiones, porque a veces uno ve eso, ¿no? En algunas personas son quietas, tranquilas, pasivas, y a veces el mismo esposo te dice, no, no, tú decides. Si el esposo te dice eso, entonces ahí sí tú puedes decidir, porque lo escuchó Dios y lo escuchó el enemigo. Porque el enemigo es el que nos acusa y dice, mira, dice que es tu hija y hace lo que le da su gana, no obedece a su esposo. Amado hermano, el diablo está siempre de acusador para con los hijos de nuestro Padre, de Dios. Él está de acusete en todo tiempo, en todo momento. Él nunca se cansa. Y está allí para qué? Para que el padre le diga, bueno, entonces tómalo. Porque cuando nosotros pecamos, el padre nos da al enemigo, nos entrega, porque hay consecuencias en el pecado, en la desobediencia a su palabra hay consecuencias. Entonces, es importante que usted entienda obedecer la palabra. Usted no es la líder, pero usted puede también hacer que su esposo tome la decisión de alguna manera de lo que usted quiere, pero tiene que dejarlo decidir. Si le mire qué tal si hacemos esto, mira, porque con esto vamos a poder, yo no sé, transportarnos mejor en eso de que quieran comprar un carro, por ejemplo, ¿no? Y que tengan la posibilidad, no que se endeuden, sino que tengan, digamos, un dinero ahorrado, ¿no? Que tengan la posibilidad, porque no se hace las cosas solamente para endeudarse tampoco, sino que si pueden hacerlo y si la economía les da. Estoy dando un ejemplo, no es eso lo que tiene que pasar. Es un ejemplo solamente. Entonces, si es algo bueno, si usted ve que es lo mejor, sea para recoger a sus hijas de la escuela o no sé, entonces se hace y si el esposo dice, bueno, hagámoslo. Pero si el esposo dice, no, no. O sea, tiene uno que tener el respeto por el esposo porque es la autoridad. Usted no se tiene que enojar. Usted va y le dice, padre, ayúdame con mi esposo porque es importante esta decisión. Ayúdale a que cambie su decisión, a que podamos adquirir esto, lo que sea, lo que usted quiera. De repente usted quiere hacer un cambio, no sé, en algo en su casa y que él cambie esa decisión. Ayúdame, padre. Y entonces, si usted está en obediencia, si usted respeta a su esposo, si usted lo valora como debe ser, porque su esposo sigue siendo su esposo, porque usted lo eligió, usted lo eligió.
y aun cuando él esté equivocado, cuando él no cree en Dios, imagínese, él es, él está como cuando usted no creía, cuando usted no sabía de la palabra, está tan equivocado y vive en sus errores. Él no sabe, él no entiende, pero usted sí, porque si usted está aquí mirando esta prédica, usted sabe del Padre, usted ya tiene un entendimiento, porque Él lo ha traído aquí para bendecirlo, para que usted lleve una vida como Él quiere. Entonces, lo que usted tiene que hacer es seguir adelante, obedecer la palabra y orar por su esposo. En este caso estamos hablando de los matrimonios. Y así también el mismo, el esposo orar por la esposa, para que cambie, para que se acerque al Padre, para que venga a los pies del Padre, de nuestro amado Yeshua, lo haga su Señor y Salvador, para que ese matrimonio sea bendecido cuando en un hogar el hombre y la mujer son creyentes, ese matrimonio es bendecido. Ese matrimonio va a ser tremendamente bendecido. Los hijos van a crecer en la palabra, van a ser ministrados, porque hay obediencia a su palabra. Los padres, los líderes, los dos son hijos de Dios. Hay tremenda bendición allí. Pues uno tiene que buscar eso. Entonces, aquí, amado hermano, aquí no importa si usted gana más, usted tiene que honrar a su esposo. Sea quien sea, honrarle. Y si su esposo le da la autoridad, ahí es que recién usted puede tomar la decisión, si es que usted quiere hacerlo. Pero si no, no. Al final es él que toma él la decisión. Usted tiene que preguntarle a él, porque Dios está mirando su obediencia. Y si no, no va a haber bendición. Es importante que usted sepa eso. Él es la cabeza, no usted. Y usted tiene que respetar eso. Sea quien sea su esposo, no minimice a su esposo en ningún sentido. Sea quien sea su esposo, no lo minimice. Eso no le agrada al Padre. Usted tiene que respetar, usted tiene que amar a su esposo. Porque el amor nos hace respetar, nos hace dar buenas cosas a nuestros esposos. A pesar de que puedan tener tantos errores, tantos defectos. No importa. Es nuestro amor lo que nos hace sacrificar muchas veces. Todo lo que vemos mal, nos, nos callamos, nada más oramos para que el Padre obre y creemos en su palabra, porque aquí así lo dice. Entonces seguimos leyendo Efesios 5 del 22 al 25. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Entonces aquí otra vez nos dice que estemos sujetas a nuestros maridos, como ya hemos explicado. Nos tenemos que sujetar. Él es el líder del hogar, no nosotras. Él es el que toma las decisiones, no nosotras. Nosotros podemos influir, decirle, mira, ¿qué tal, qué te parece? Pero él es el que lleva la última palabra. Y si él le dice, bueno, tú decides, entonces allí sí tenemos potestad, porque él nos delegó la autoridad. Entienda eso, madre. Si no, él es el que toma las decisiones. Si no, no hay bendición en su hogar y usted está en desobediencia. Tiene que entenderlo, tiene que entender bien claro eso. Usted tiene que sentir respeto por su esposo. Dice la palabra que en los maridos, aquí que nos dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor nos lo entregó a las mujeres, es casi un don que tenemos, el amor, nosotros podemos dar amor, pero en los hombres no. Por eso es que el Padre pone en sus escrituras lo que quiere recalcar. Entonces él recalca a los esposos que amen a sus esposas, que sean cariñosos con ellas, que las traten bonito. Y eso está diciendo a los creyentes, a sus hijos. ¿Ya? Y aún si un inconverso hace eso, si es bueno con su esposa, va a bendecirlo, porque está en obediencia, aunque no sepa la palabra, hay bendición, porque la palabra es para todos. Si usted cumple su palabra, aunque usted no lo sepa, hay bendición. Y eso yo lo digo y quiero dar un testimonio, porque cuando yo me casé, yo me sujetaba a mi esposo. Todo lo que yo hacía, yo siempre le preguntaba. Porque era un sentir, yo tenía ese sentir, yo no podía hacer las cosas así, porque decía, yo estoy casada, yo no puedo. Aunque yo quiera hacer algo, yo tengo que todo preguntarle a mi esposo. Aunque yo gane mi dinerito, yo trabajaba, yo tenía que preguntarle a mi esposo, yo quiero comprar esto, y él a veces me decía no. Entonces, bueno, ya, pues no podía, pero me sujetaba a mi esposo, ¿no? Y seguía. Y ha venido muchas bendiciones por eso en mi vida matrimonial, ¿no? El Padre siempre nos ha suplido, nunca nos ha faltado, y el Padre nos dio
un techo. Y esa es la bendición de un matrimonio que le obedece. Yo no sabía, y hasta cuando leí la palabra, yo entendí que entonces, de alguna manera también, la actitud que yo había tenido para con mi esposo, porque yo respeto mucho a mi esposo, había sido para bendición de mi hogar, ¿no? Pero, pero yo sé también que a veces no es fácil, porque no todos vivimos de la misma manera. Hay muchas mujeres que son lastimadas, que pasan duros momentos y les es muy difícil, pero por eso está en la palabra. Está en la palabra que usted luche por su matrimonio, que usted ore al Padre, que le dé sabiduría y entendimiento a su esposo, que él se acerque a usted, que venga a los pies de Yeshua, que sea hijo, ¿no? Y ore, siempre ore. Y usted va a ver la gloria del Padre. Él dice que va a obedecer lo que le pidamos. Cuando nosotros nos sujetamos, pero hay que sujetarse. Usted tiene que sujetarse a la palabra. Entonces es importante. Bueno, entonces dice a los esposos amadas a las esposas, ¿no? Ser tiernos, que la amen, que valoren el esfuerzo de una mujer también, porque no es fácil la vida de una mujer en un matrimonio. Y bueno, entonces eso es lo que le confiere a los varones, ¿no? Amen a sus esposas, sean tiernos con ellas, denles un detalle, una flor, no importa, algo pequeño, que díganles que las quieren, denle gracias, gracias por estar con ustedes, por compartir su vida. A veces palabras es tan lindo, cosas, no necesita regalos, nada, la palabra, sincera, honesta. Bueno, entonces seguimos. Efesios 5 del 28 al 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer y a sí mismo se ama. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Yeshua, de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Quiero recalcar esta parte. Así como el hombre le dice ama a tu esposa, así a la mujer que dice respete a tu marido. Ahí está, aquí lo dice. Esa es la palabra que tiene que haber en la esposa. Respeto a su marido, sea quien sea, lo que sea él, respeto a su marido. Y entonces usted está en obediencia. Y luego, ¿qué nos dice? Nos dice, maridos, amar a las mujeres otra vez, ¿verdad? Y luego nos dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Somos uno, amado hermano. Somos uno. Y, y acá hay algo muy importante, que luego en las demás palabras lo vamos a entender. Pero somos uno y aquí se dejará el hombre a su padre y a su madre. Cuando usted se casa, usted ya no tiene que ser hijo de papá, hijo de mamá, ya no tiene que estar en la casa de su mamá todo el tiempo, ya no tiene que estar en la casa de su papá. O tampoco si hay problemas en su hogar, usted va a decirle, esto está pasando y se va quejando. Imagínese, eso crea problemas. No hay la queja, la murmuración, al padre no le agrada. Hay cosas que nosotros nos debemos de callar, hay cosas que vivimos en nuestro interior, pero lo compartimos con quién, con nuestro Padre Celestial, con Dios, el Dios Todopoderoso. A Él vamos, a Él le damos nuestras aflicciones. Él dice que le demos nuestras cargas, démosle todas nuestras cargas y Él dará paz a nuestra vida. Así dice su palabra. Entonces, nosotros simplemente le entregamos nuestras cargas, pero es a Él, a nadie más. No creamos conflictos. Usted no va a murmurar, a quejarse a su padre, a su madre, como es su esposo, que no le entiende, que no le escucha. Tantas cosas que suceden. No, amado hermano. Usted va, si tiene un pastor, o sea, si usted es creyente, tiene que ir a una congregación. Usted tiene que estar en una iglesia. Y allí usted, por medio de sus líderes, a quien le competa decirle, ¿no? Aconsejarle. Si usted está viviendo un problema, vaya y pida un consejo al pastor. ¿Qué hago? Esta situación pasa. Pero es a ellos le van a ayudar, ellos van a orar con usted también. Pero es a sus pastores en quien debe de crear, a sus líderes, ¿no? A quien ellos le refieran, de repente ellos le refieren a otra persona. Y usted va, por eso es tan importante nosotros tener un grupo de hermanos
y estar con ellos en oración, en comunión, todos juntos, ¿no? Porque así nos dice el Padre, que estemos todos unidos, su pueblo. Entonces es importante, ¿no? Que usted confíe en su líder, en su pastor, y pida un consejo, pero no, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y eso es para la mujer también, deja a sus padres y ahora tú formas y edificas tu hogar. Entonces tú tienes que edificarlo. ¿Con qué? Con la palabra. Y el Padre va a obrar tremendamente. Entonces eso es lo que el Padre quiere, ¿verdad? Que tú aprendas a ser mamá, o mejor dicho, esposa en tu hogar, y que así mismo el esposo aprenda a ser esposo en el hogar, que tome las riendas, que es ahora ser esposo, ya no eres hijo, ya no eres un niño, tienes que tomar decisiones que hagan edificar tu casa, cosas buenas, ¿no? Entonces tú tienes que crecer en ese pensamiento y te guías de la palabra que dice que haga esto, ¿no? Entonces, edificas tu casa, ¿qué dice? Respeta a tu esposo, respeta a tu esposo. Y el día que tengas tus hijos, dale palabra a tus hijos, háblale de las escrituras, de los mandamientos, de lo que es bueno y que es malo, y que el único Dios verdadero es nuestro Elohim, el Dios todopoderoso Yahweh, y que mandó a su Hijo para morir por nosotros por nuestros pecados, y que le servimos a nuestro Adonai, Yahshua, a Jesús como usted lo conoce, y lo hacemos nuestro Señor y Salvador, y Él nos libra de todo pecado, nos quita toda sentencia, y por Él, por ese gran sacrificio, por su sangre preciosa, por aquel sacrificio que Él hizo, nosotros podemos llegar a nuestro Padre, confiando en que así será. O sea, ministrando a nuestros niños. O sea, usted hace la palabra y su casa va a ser bendecida, amada hermana, amado hermano. Usted hace la palabra y su casa va a ser bendecida. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Tienes que instruir al niño, a tus hijos, en el camino de Dios, siempre. Y aun cuando se apartare por su propia voluntad, porque tenemos libre albedrío, dice la palabra, pero él volverá, porque ya le insertaste la semilla. Y el Padre tratará con él y el Padre lo va a hacer volver por medio de la semilla que tú le pusiste. Pero es importante que hagamos lo que dice el Padre. Pase lo que pase, que tenemos que hacer lo que dice nuestro Padre Celestial. Y bueno, seguimos leyendo la palabra. Dice en Primera de Pedro 3 del 1 al 7. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando nuestra conducta casta y respetuosa. Así es, amada hermana, usted tiene que tener una conducta limpia frente a su esposo. Usted tiene que darle todo, solo lo bueno. Usted no puede darle lo malo. Dice, la mujer virtuosa edifica su casa y la mujer necia con sus manos la destruye. Cuando usted va y hace pleito a su esposo y siempre le está diciendo, esto tú haces mal. Y sí, de repente eso está haciendo lo malo, pero él no sabe, amada hermana. Él no sabe. Tenga misericordia de su esposo. Él no lo sabe, él no entiende porque él vive como él cree que está bien. Así vivíamos antes nosotras. Así vivíamos los que no conocíamos la palabra, viviendo como creíamos y decíamos que estábamos bien y no estábamos bien. Hacíamos lo malo delante de los ojos de nuestro Padre, porque juzgar es hacer lo malo. ¿Acaso es bueno? El Padre solamente dice, haz el bien, haz el bien. A mí me lo dijo bien claro en ese proceso. Solo haz el bien. Y en su palabra de mujer virtuosa también nos dice que la mujer que, que es virtuosa, que obedece al Padre, da todo lo bueno a su esposo todos los días. Escuche bien, la mujer virtuosa que obedece al Padre, hace el bien a su familia, a su esposo, a sus hijos, todos los días, a quien sea, todos los días, amado. Usted no hace el mal y usted está obediencia a su Padre. Y ahí habrá una gran bendición. Todo lo que pidiereis te será hecho, dice su palabra. Entonces, usted tiene que someterse, obedecer al Padre. Entonces, dice que por nuestra conducta ellos van a cambiar. O sea, hagamos lo bueno,
Solo lo bueno, demos lo bueno y como ellos van a ver que pues leemos la palabra, oramos, ¿no? Van a saber que somos creyentes, ellos van a al final decir, yo quiero eso, porque cuando usted obedece, hay paz en el corazón de uno. Uno no está de pleitista, hay paz. El Padre te da paz, pero yo le he dicho, ¿no? Usted siente algo, una cosa, va en oración y dice, Padre, quítame esto, quita. Y luego usted sale de eso pidiéndole al Padre, humillándose al Padre, y el Padre te quita. Yo no le estoy mintiendo, yo vivo así. Y entonces, y el Padre te lo quita y tú sales de ahí sin nada de enojo, nada de ira, y tú puedes dar amor otra vez, aún así te hayan hecho lo que te hayan hecho. Y entonces la gente piensa que tú le vas a gritar y no. Y así se vive, en el gozo del Padre. Ese es el gozo del Padre y ese es la paz que Él nos da. Esa es la paz que Él nos da. Ese es el regalo que Él nos da cuando nosotros le obedecemos y ponemos nuestra confianza en Él y le damos nuestras cargas. Usted tiene que obedecer su palabra. Y por eso ellos van a anhelar lo que nosotros tenemos. ¿Y quién, a qué tenemos? A nuestro amado Yahshua en nuestras vidas, como nuestro Señor y Salvador. Que se hagan creyentes y que por nuestro testimonio ellos van a venir a los pies del Padre. Mire, imagínense. Bueno, dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Entonces dice que nuestra vestimenta no tiene que ser ostentosa, sino sencilla, ¿verdad? Y que lo que más importante sea que veamos lo que está en nuestro corazón. Amado hermano, para que usted pueda hacer todo esto, su corazón tiene que ser sano. Usted tiene que tener un corazón sano, si no, usted no puede. Usted tiene que sanar su corazón. Usted tiene que ir obedeciendo las palabras que ya hemos enseñado antes. Usted tiene que perdonar. Usted tiene que pedir perdón. Usted tiene que olvidar. Usted tiene que olvidar, hermano, amado hermano. Usted tiene que sanar su corazón. Es importante que usted sane su corazón para que usted esté en la obediencia del Padre. No tenga miedo. No tenga miedo a los procesos, porque por los procesos es que nuestros corazones son sanados. Son duros, son difíciles, pero nuestro Padre dice que Él siempre va a estar en nuestra aflicción, en nuestra angustia. Él va a estar con nosotros siempre. Y Él va a estar allí. Y usted le va a pedir fuerzas y Él se las va a dar. Pero luego que pase todo eso, usted va a sentir la transformación que el Padre ha hecho en su vida. Y usted se va a gozar y le va a decir gracias por ese proceso. Gracias por esas lágrimas. Usted le va a decir gracias y hasta en el medio del proceso usted se va a dar cuenta de lo que el Padre está haciendo en su vida y lo va a hacer en su casa y le va a decir gracias. Es tremendo, mi hermano. No tenga miedo. Siga adelante. Y el Padre va a cambiar su corazón y el de su familia. Porque la palabra nos dice, Hechos 16:31. El que cree en nuestro amado Yeshua, en Jesucristo, él y su casa son salvos. Entonces, eso es la promesa. Si usted cree, o sea, si usted obedece a su palabra, su familia es salva. Y usted pídalo. Yo cuando le pido, yo le pido por todas mis casas, a donde yo estuve, desde que yo nací hasta donde yo viví, porque en una está en la casa de mis abuelitos, en la otra en la casa de mis padres y ahora en mi casa propia. Y yo le digo, todas esas son mis casas. Bendice todas mis casas, Padre. Porque tú dices que el que cree en nuestro amado Yeshua, él y su casa son salvos. Y esas son todas mis casas. Porque yo quiero que bendición para mi familia, amado hermano. Y yo le pido así. Bendice las casas de mi abuelito, de mis padres y mi casa. Bendice las que son mi casa. Y yo por fe lo creo. Y yo he visto que él lo está haciendo. Pero es por fe, amado hermano. Usted le pide. Y cuando el Padre pide, cuando el Padre ve que usted le pide conforme a su voluntad, ¿acaso a Él le place que usted pida por mucha gente? Hay tanta gente que necesita cambios en su vida, vive amargada, vive enojada, sin fe, vive apabullada, y eso lo hace el diablo, que quiere que se desesperen, que caigan en desesperación, que vivan atribulados, amargados. No, amado hermano, tenemos que dar lo mejor a las personas, tenemos que pedir por las personas. Pero bueno, ya me estoy saliendo del tema. Pero al final eso es lo que Él quiere nuestro Padre. Y a Él le place que nosotros le pidamos de esa manera. Entonces, que pedir sobre todo, amado hermano, que Él sane nuestro corazón.
que perdonemos, pidamos perdón y que vivamos conforme a la voluntad del Padre, todo lo que Él nos pida. Respetemos a nuestros esposos, es importantísimo el respeto. Son nuestros esposos, les elegimos. Y aun si no lo hubiéramos elegido, usted está casado con él y tiene que respetarlo. Pero vamos a seguir leyendo y usted va a ver lo que también nuestro Padre nos va a decir. Dice, eh, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Primero que nada, quiero venir aquí y que dice que así como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, solamente eres hija del pueblo de Dios, si hacéis el bien. Si no, no estás siendo hija, madre hermano. Y así también el varón. Si tú no estás haciendo el bien a tu esposa, a tu familia, no estás siendo hijo. Escuche. Entonces usted tiene, para que obtener bendición, si no va a venir maldición, porque la desobediencia trae maldición, entonces usted tiene que hacer el bien. Esfuércese. La vida del creyente no es fácil. Esfuérzate y sé valiente, dice el Padre. Pero Él sabe a quién ha puesto allí. Él sabe en quién ha confiado y Él ha confiado en usted que está escuchando esta palabra. Él ha confiado en usted que usted puede hacerlo, porque Él le va a dar la fuerza para que usted levante su casa, para que usted lo salve. Y esto no es para gloriarnos nosotros. Es una responsabilidad que nos dio nuestro Padre porque Él nos está mirando. Y un día estaremos delante de su presencia y le daremos cuenta por eso, porque Él nos dio esa responsabilidad. A los que hemos entendido su palabra, nos dio esa responsabilidad. Y te dice a ti, amado hermano, y te dice a ti, amada hermana, que tú eres su guerrera. Nos hizo guerreros porque tenemos que pelear por las almas de nuestras familias frente al enemigo que quiere sacarlos y llevárselos con él. Él quiere, nosotros estamos peleando por almas, amado hermano. Las almas se están yendo a un lugar malo. Usted sabe de lo que yo hablo. Las almas se están yendo a un lugar malo. Y por nuestro sacrificio podemos traer a mucha gente, a muchas almas a los pies del Padre y darle la salvación. No solamente a nuestras familias, sino a mucha gente. Esfuércese. Todos estamos pasando cosas difíciles, todos, y uno más que otros. Yo pido por mis hermanas que están pasando muchas cosas duras, porque yo sé que están pasando muchas cosas duras y pido por ellas que las fortalezca más, hermanas, que el Padre les dé fuerza y Él se las va a dar, porque les dice, ustedes son mis guerreras y ustedes van a pelear porque mi confianza está en ustedes y yo estoy con ustedes. Él va con nosotros a donde vamos. Créale su palabra, amado hermano. No somos cualquier cosa, somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios, no somos cualquier cosa. Pero no es para gloriarnos nosotros, sino para darle la gloria del que hizo todo esto, nuestro amado Yeshua, Jesucristo como usted lo conoce, que Él dio su vida por nosotros y nos dio la autoridad y nos bendijo para bendecir a otros. Dad de gracia lo que recibiste de gracia, dice su palabra. Y si nosotros hemos sido salvos y hemos sido cambiados, así también podemos hacerlo con nuestras familias, con nuestro sacrificio. ¿Nuestro sacrificio a qué? A la obediencia a la palabra. Es difícil, pero sí se puede. Es difícil, pero sí se puede. Levántese, hermano, levántese, hermano. Obedezca, bendiga su casa y quite y arrebate esas almas que usted ama al enemigo. Somos sus guerreros, somos sus guerreras y tenemos que seguir adelante. Somos pueblo escogido y nuestra familia es un pueblo escogido. Declare vida a su familia. Mi casa y yo servimos a Yahweh. Mi casa y yo servimos a Yahweh. Mi casa y yo somos salvos. Somos reino de Dios aquí en la tierra. Somos luz y tenemos que dar luz, tenemos que dar vida. Aún lo que pasemos, venimos al Padre y le damos nuestras cargas y Él nos levanta, porque Él es el que nos levanta. Y siga luchando, hermano.
Nada de lo que usted haga es en vano. Nada de lo que usted haga en su vida, ningún sacrificio, ninguna lágrima, ningún clamor va a ser en vano. El Padre lo va a escuchar y Él va a obrar. Y bueno, como dice la palabra, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí que está diciendo que los varones deben tratar bien a sus esposas, porque si no, las oraciones van a tener estorbo. El padre no va a escuchar ninguna oración de un varón que maltrate a su esposa. Y eso también es lo mismo para las mujeres. Si usted, esposa, maltrata a su esposo, sus oraciones no van a ser escuchadas porque usted está pecando, usted está haciendo lo malo delante de sus ojos, no hay bendición en su hogar. Y así mismo en los varones. Así que tenemos que entender eso, que la obediencia a la palabra, de hacer el bien solamente, ahí hay bendición, porque es obediencia. Lo malo no trae bendición, amado hermano. El Padre no escucha las oraciones. Téngalo bien en claro. Aquí lo está diciendo. Dice en 1 Corintios 7, del 2 al 5. Pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Primero que nada, aquí nos está diciendo, pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Es importante que usted sepa que al Padre no le gustan los fornicarios, es pecado y viene condenación. Entonces usted tiene que casarse, ¿no? Primero se casa por lo que es el civil frente a ah, delante de los hombres, ¿no? Usted se casa de civil, pero luego también tiene que bendecir su hogar mediante un pastor que bendiga su hogar, su matrimonio, ¿no? Entre la bendición de Dios. Entonces usted tiene que hacer esas dos cosas para que su matrimonio sea bendecido. Es importante, amado hermano. Entonces aquí nos dice que tiene que haber una unión, un pacto, ¿no? Formal, y es el matrimonio civil y la bendición de Dios. Entonces usted tiene que tener eso bien en claro, porque si no usted está pecando en fornicación. Entonces, luego nos dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo y tampoco el marido sobre el cuerpo suyo, sino la mujer. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros no podemos negarnos ante que nuestra pareja nos busque, nuestro esposo o esposa, según sea el caso. Entonces, no podemos negarnos, hermano. ¿Por qué? ¿Qué viene? Viene pecado. Si nosotros nos negamos, primero estamos en desobediencia, porque la misma palabra dice que nosotros nos debemos de dar a nuestros esposos, a la esposa, porque es natural. Por eso es un matrimonio. Y el Padre nos hizo de esa manera, que tenemos que tener una vida de intimidad. Y si usted no lo hace, entonces, ¿qué va a hacer? Va a ocasionar que su esposo, en este caso, se vaya a satisfacer en otros lugares, ¿no? O hacer cosas él mismo, o sea, lo va a llevar a condenación, lo va a llevar, y esa condenación va a su hogar, porque el pecado del hombre, del líder, del esposo, va al hogar. Y así también hay condenación porque usted está pecando, porque usted se está negando. A veces las esposas no quieren estar con los esposos porque hay dolor, hay enojo, hay resentimiento, hay odio a veces, porque recibieron maltrato, porque hubo algo, algo pasó. Y no solamente es a veces de un tiempo, sino de varios años, ¿no? Que las personas han vivido con dolor de ciertas situaciones, ¿no? Pero por eso le digo, usted tiene que obedecer la palabra, tiene que perdonar. Aquí en este ministerio donde me encuentro se nos ha enseñado que tenemos que aprender a perdonar sin que nos pida perdón.
aunque no nos pidan perdón, aunque las personas ni siquiera se den cuenta cuánto nos hacen doler con cosas que nos digan o con cosas que hagan. Nuestras familias, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros padres, cualquier persona cercana, pero que perdonemos sin que nos pidan perdón. Es algo importante para un creyente, que nos perdonen sin tener que pedir perdón. Tener un amor incondicional como lo tuvo nuestro Padre Celestial cuando dio a nuestro amado Yeshua a morir por nosotros, por los pecadores. Porque nuestro amado Yeshua no vino por justos, sino por pecadores. Vino por toda la humanidad, porque dice su palabra que no hay un solo justo. Y fue un amor incondicional. Nos dijo, voy a dar la vida por aquellos que quieren hacer lo bueno. ¿No? Fue para todos, para toda la humanidad. Y sigue siendo así. Aquel que se arrepiente, haya hecho lo que haya hecho, amado hermano, viene a los pies del Padre, le perdona todo. Todo es borrado de él, toda sentencia. Pero ahí viene el cambio, ahí viene el poder convertirse. El pan de los hijos de la liberación. Ahí viene el cambio, ahí comienza usted a caminar y usted comienza a liberarse. Porque cuando usted obedece, va a haber liberación. Usted le pide al Padre, usted renuncia a esos pecados que usted tiene todavía, que usted está haciendo, y entonces tiene que venir la liberación. Entonces, eso es lo que el Padre quiere, que obedezcamos como matrimonio. No nos neguemos, no nos neguemos, amados hermanos, perdonemos cualquier situación que sea. Nuestros esposos, o en el caso de esposas que no saben, no conocen la palabra, son personas equivocadas, son personas que no entienden, que están en sus propios caminos. Ellos piensan que hacen lo bueno y no están haciendo lo bueno, nos lastiman. Pero por eso le digo, el Padre confía en usted, que usted obre la, la vida de un cristo, la vida de un creyente, de alguien que conoce la palabra. No es fácil, es dura, es de aflicción, pero para eso nacimos, amado hermano. El Padre nos escogió así, porque Él confía en nosotros. Confía en Él, obedezca, pídale que cambie su corazón, que le haga amar a su esposo. Si usted no le ama, porque a veces también pasa que usted se casó sin amar a su esposo y puede ser así. Entonces, es importante que, que usted obedezca. Así que pídale amor por su esposo, pídale que usted ame a su esposo nuevamente, o que lo ame si es que nunca lo ha amado. Porque entonces eso está la obediencia, porque si usted no ama a su esposo, usted está pecando, usted está haciendo lo malo. ¿Cómo va a ser que usted no ame a su esposo? Tiene que pedirle al Padre amor para su esposo, para que usted pueda edificar su casa. Porque si usted no tiene amor, usted no puede hacer nada malo. Si usted no tiene amor, usted no puede bendecir su hogar. ¿Qué dice la palabra? En 1 Corintios 13, la preeminencia del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Quién hizo eso, amada hermana? ¿Quién reflejó el amor verdadero? Este amor que es del Padre. Este es el amor del Padre, es un amor incondicional. Cuando entregó a su Hijo, Yeshua, Jesús, como usted le conoce, por todos, por toda la humanidad, por todos los pecadores, Él lo entregó para salvación nuestra, para que aquellos que lo recibiéramos tuviéramos la eternidad, que creyéramos en Él y que camináramos con Él, porque ese es lo que el Padre quiere en sus hijos, que caminemos en su palabra, porque debemos ser luz.
Debemos ser luz, debemos dar bendición y no maldición a nuestros hogares. Y he sufrido, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amado hermano, el Padre nos pide que soportemos mucho, nos pide sacrificio. Yo sé que no es fácil, que en muchos casos va a haber cosas difíciles. No todos tenemos la misma condición, pero el Padre está allí y en la medida en que usted pueda soportar, usted tiene que soportar. Si puede soportarlo, no le estoy diciendo que tiene que quedarse ahí. Si usted se casó, tiene que quedarse ahí. No, amado hermano, porque a veces hay que tomar decisiones cuando ya las cosas se ponen muy mal. Y hay que tomar decisiones cuando pueden dañar nuestros hijos, pueden causar mal. No. Entonces, hay que tomar decisiones, pero mientras usted puede soportar lo que pueda soportar, hágalo. Tenemos que hacerlo por el bien de nuestras familias, porque así lo hizo nuestro amado Yahshua por nosotros y nosotros también debemos hacer lo mismo, porque somos hijos, porque somos hijos. Nuestro Padre Celestial dice en su palabra que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿no? Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así dice en su palabra en 2 de Timoteo 1:7. Entonces nosotros somos valientes. Tenemos que ser valientes. Esfuérzate y sé valiente, también nos dice su palabra. No va a ser fácil, pero el Padre nos va a ayudar. Usted siempre pídale que le ayude y Él le va a ayudar. Él va a estar allí, va a quitar su aflicción y va a darle paz. Pero usted tiene que entregarle sus cargas a Él. Confíe. Nuestra confianza es el Dios Todopoderoso. Y Él lo va a hacer. Y Él nos va a ayudar. Solamente hay que creer en Él. Entonces no se niegue, porque dice que Satanás a causa de vuestra incontinencia no, nos va a tentar por el hecho de que no estemos en intimidad con nuestros esposos. Él va a meterse para tentar y para que haya maldición en nuestros hogares adulterio, con adulterio, con tantas cosas que puedan venir, maldiciones. Un esposo que no está siendo satisfecho. Y asimismo en la mujer también es lo mismo, ¿no? En los varones que tienen que satisfacer a sus esposas. Y es la palabra de nuestro Señor, porque Él nos hizo y Él sabe nuestras necesidades. Así que tenemos que aprender a obedecer, a perdonar, a tener misericordia por nuestros esposos, por las esposas, tener misericordia, tener amor. Cuando nosotros tenemos amor, todo lo vamos a soportar, todo lo vamos a sufrir, porque vamos a creer que un día veremos la gloria de nuestro Padre por nuestro padecimiento, por nuestra obediencia, porque Él cumple su palabra. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Siempre recuerde que nuestro Padre siempre va a estar en nosotros, en todo momento. Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar, dice su palabra, y estar con nosotros hasta el fin del mundo. Usted tiene que creer eso. Luego, entonces, es importante que nos demos a nuestros esposos. Si usted se está negando, usted está pecando y usted está trayendo maldición a su hogar. Sea lo que usted sepa que Él está haciendo. Y sobre todo, que cuando usted se dé a su esposo, si usted sabe que Él puede estar haciendo cosas, ¿no? Porque hay hombres que viven en adulterio y uno lo sabe, uno se da cuenta, una mujer sabe. Y aún no, porque usted no sabe qué otras cosas pueden venir a la vida de su esposo. Y usted sabe, bueno, que él no es no está convertido. Entonces, hay una oración que usted tiene que hacer para cuando usted se va a unir a su esposo. Y esta oración es para cubrirse usted, porque si no, en la intimidad, los espíritus que hay en su esposo van a pasar a usted. Y así también los espíritus que usted tenga van a pasar a su esposo, ¿no? Entonces, y si usted no lo sabía, pues ahora lo está sabiendo. En la intimidad de un hombre y una mujer, los espíritus que hay en su esposo van a pasar a usted y los espíritus que hay de usted van a pasar a su esposo. Entonces, por eso usted tiene que hacer una oración, ¿no? Que nos enseñaron y que es que usted le pide al Padre, Padre, que usted ponga una cubierta especial sobre mi vida para que ningún espíritu de mi esposo
pase a mí a menos que sea algo que usted puso en él. Y que todo espíritu que esté puesto en mí pase a mi esposo. Se lo pido en el nombre poderoso de Yahshua, de Jesús, como usted lo puede entender. Y así lo dice antes de tener su intimidad. Usted ora de esa manera y entonces usted se cubre. Entonces ya todo espíritu que haya en su esposo que no sea bueno, no va a pasar a usted, ¿no? Entonces eso es una oración. Porque si no nos contaminamos, hermanos, los espíritus, el diablo se va a aprovechar de eso. Cuando hay una unión de un creyente con un converso, el diablo va a querer endemoniarnos a nosotras o también al varón, al creyente, y así, porque así se da, hermano. Los espíritus están allí y pueden tomar posesión de la otra persona también, ¿no? Según lo que haya. Ya puede haber enojo, ira, odio, resentimiento, todo eso se pasa, ¿no? Y cualquier cosa que esté viviendo la persona, ¿no? Primera de Corintios 7 del 10 al 16 dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer y no sea creyente y no sea creyente y ella consiente vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera nuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Entonces, aquí nos dice, amado hermano, primeramente, nos está diciendo que si una mujer se separa del marido, quédese sin casar o reconcíliese con el marido y que el marido no abandone a su mujer. Siempre nos está diciendo que a él no le gusta el divorcio, porque el divorcio realmente es una cuestión que el diablo, Satanás o el enemigo, como usted quiera llamarle, es lo que él hace en los matrimonios, romperlos. Eso, cuando un matrimonio se rompe, es porque entró el diablo a esa vida. Porque eso es lo que él hace, romper los matrimonios. Porque cuando rompe los matrimonios, él aflige a ese hombre y aflige a esa mujer, les da enojo, ira, resentimiento y al final también crea en esos hijos dolor. Y por medio de ese dolor ellos también son contaminados y van a entrar espíritus inmundos en ellos por ese dolor. Amados hermanos, y así destruye al ser humano. Así destruye. Por eso es que el Padre nos dice, perdona, perdona, sacrifícate, perdona, no importa lo que te digan, no importa lo que tú veas. Yo voy a transformar ese hogar, pero tienes que aguantar. Tienes que aguantar todo lo que tú puedas. Yo te voy a dar fortaleza, pero también nos dice, amada hermana, porque el propósito del Padre es restaurar los matrimonios. Por eso dice, si la mujer se separa, quédese sin casar. Porque Él al final lo que Él quiere es que tú sigas orando por ese hombre. Que tú sigas orando y clamando por ese hombre. Porque Él al final lo que Él quiere es volver a juntar ese hogar. Él no quiere que los matrimonios sean rotos. Porque Él quiere juntar y sus hijos vivan en un hogar. Porque el regalo más grande para un hijo es que sus padres vivan juntos. El mayor regalo para un hijo es ver a su mamá y a su papá felices. Y eso es lo que quiere el Padre. Por eso el Padre nos pide a nosotros que cuando nos separemos no nos casemos, sino que sigamos viviendo en su palabra y que confiemos en Él. Él nos va a sustentar. Si Él permitió eso, Él va a sustentar, pero Él va a procesar. En ese momento va a haber un proceso, tanto en el hombre como en la mujer. Y Él va a ayudar para que haya una restauración de ese matrimonio vuelva a unirse, pero tiene que haber una persona que cree en su palabra y orando, pidiendo eso, que transforme el corazón de la otra persona que está siendo incrédula,
Porque para eso llamó al creyente, para eso llamó a sus hijos, para bendecir al otro. Aún no sepa nada, aún esté equivocado viviendo la vida que tiene. Porque Él quiere restaurar los matrimonios. Por eso Él pide, no te cases, sepárate, pero quédate solo. Y eso es para el hombre y para la mujer. Porque al final Él quiere volver a restaurar, porque Él lo puede hacer, pero tiene que pasar un proceso que no va a ser fácil, pero Él lo va a poder hacer. Pero tú tienes que orar por eso. Tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer. Las cosas no van a suceder solamente porque tú lo deseas en tu corazón y ya no. Tenemos que hacer, ponernos en la brecha por nuestra familia. Y eso es primero obedecer, porque en la obediencia va a venir la bendición. Lo que tú pides va a ser hecho, dice el Padre, si tú obedeces. Y eso es lo que Él quiere, por eso Él nos dice esta palabra, porque para Él el matrimonio es lo más sagrado. El matrimonio es lo más sagrado, porque Él lo compara con Yeshua y su iglesia. Por eso es que lo compara, porque es para Él lo más sagrado, porque de los matrimonios viene bendición a la humanidad. Matrimonios buenos, conforme a la voluntad del Padre, hay bendición en la humanidad, porque son personas que hacen lo bueno nada más, son luz. Y eso es lo que todos nosotros queremos, que nuestras familias sean convertidas, que vivan en paz, que no vivan con esas ataduras. Y entonces usted tiene que por eso luchar, entender que usted tiene que sacrificarse, el sacrificio que hacer y seguir adelante. Por eso Él nos dice así, si no, reconcíliese con su esposo. Reconcíliese con su esposo, porque Él lo que quiere es que el matrimonio se conserve, que esos hijos mantengan sus padres, porque cuando hay un divorcio y hay otro padre y otra madre para los hijos, no es igual. Esos niños no reciben muchas veces el amor, lo que deben recibir, porque no es igual un padre que es de verdad, el amor de un padre legítimo a una persona que viene y no los conoce. No es igual, amado hermano, no se siente igual. Y un niño debería de tener un amor bueno de sus padres, un amor completo de sus padres, con todo ese amor que nosotros le damos a nuestros hijos, cuando les decimos que los amamos, y ellos lo sienten cuando los abrazamos. Ellos tienen tanta necesidad de amor y eso es el crecimiento de un hijo sano. Cuando le damos de verdad amor de padre y de madre, pero de los dos. Y eso es lo que quiere nuestro Padre, que los matrimonios sean restaurados. Y dice también su palabra, que si un hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente vivir con él, no la abandone. O sea, si están en acuerdo, si ella le deja vivir la vida en Yeshua, orando en oración, entonces está bien, dice, porque va a poder manifestarse su gloria. Porque entonces el hombre está, sea la mujer o el hombre consintiendo a su pareja que haga y profese su fe. Y hay bendición en eso, porque no está obstruyendo el camino del Señor. Entonces dice, manténgase allí, manténgase. ¿Por qué? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer creyente. La pareja que es creyente santifica al otro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pidiendo perdón siempre. ¿Y qué dice la palabra? Somos uno. Somos uno. Y cuando nosotros pedimos perdón, pedimos perdón por nuestro esposo. Perdónanos, Señor, todos los pecados. Usted pide perdón por sus pecados y pide perdón por los pecados del esposo. Allí también. Entonces, ¿qué? Es santificado porque Él le perdona. Y Él es blanco como la lana, dice la palabra, que hace blanco como la lana cuando pedimos perdón. Entonces, así, usted está santificando a su esposo y un día usted va a ver esa conversión en su esposo, en su esposa. Y eso es lo que quiere el Padre, que seamos convertidos a Él, que seamos salvos, amado hermano. Esto es lo que el Padre quiere, que nosotros vivamos allí. Muchas veces teniendo que soportar ciertas cosas porque el que no es creyente va a hacer lo malo. Y aún a mismo creyente a veces hace lo malo, pero
Tenemos que darnos cuenta que no podemos hacer lo malo porque viene maldición. Recuerde siempre eso. Usted siempre se tiene que sujetar a la palabra. Eso es vivir humillados al Padre. El verdadero creyente vive humillado al Padre. Entonces, cualquier cosa que hace, Padre, perdóname. Perdóname porque hice esto. Y va y si dañó a alguien, pide perdón a la persona. Así es vivir la vida de un verdadero creyente. Nosotros vivimos humillados, con un corazón humilde. No tenemos vergüenza de decir que nos perdonen o pedir perdón, que nos equivocamos, aún nuestros hijos. Entonces los vamos a bendecir, qué tremendo, qué lindo, porque hacemos que sus pecados sean borrados. Qué lindo es lo que nos dice nuestro Padre, que podemos hacer el bien a nuestra pareja y que Él está mirando eso. Pero dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Y eso es lo que les decía, que usted tiene que sacrificarse hasta donde usted pueda soportar. Pero si usted ve que pueden atentar contra su vida, puede ser algo peligroso, que ya usted no aguanta porque usted está siendo mortificado ya en unas áreas que usted ya no puede soportar, usted tiene que tomar decisiones y el Padre la va a respaldar porque dice, a paz nos llamó Dios. Entonces, la medida que nosotros podamos sacrificarnos, lo hacemos, pero si no, usted tiene que tomar una decisión. Y el Padre sabe que usted quiere hacer lo bueno, si en su corazón está, ¿verdad? Siempre hacer lo bueno. Y dice, porque si, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? ¿Y qué dice la palabra en Hechos 16:31? Que ya se lo he mencionado. El que cree en nuestro amado Yeshua, él y su casa son salvos. Haremos salvos a mucha gente que amamos, a nuestras familias, a nuestros hijos, que es nuestra jurisdicción. Nuestro esposo es jurisdicción nuestra, nuestros hijos, los que viven en nuestro hogar son nuestra jurisdicción. Por nuestras oraciones, cuando obedecemos, si obedecemos al Padre, aunque nos cueste, ¿qué dice? Que Él hará lo que le pidamos. ¿Y qué le vamos a pedir? Salvación de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestras familias, de alguien que usted ame, de la congregación donde usted está, de sus familias, porque se pide por los demás. Es importante, porque el Padre también nos lo dice, oremos unos por otros. Siempre hay que pedir por nuestros hermanos, por sus familias, siempre, en nuestras oraciones, nunca debe faltar eso. Y eso es lo que quiere, y se va a hacer. Somos herramientas de nuestro Padre para dar salvación a muchos, porque vamos a interceder por muchos. Cuando nosotros obedecemos a su palabra, nos sometemos a su palabra, si no, no hay bendición. Es hermoso lo que el Padre nos ha regalado. Es hermoso, amados hermanos. Hay una palabra que dice, que me falta, que me estaba olvidando, dice Hebreos 13:4, que el matrimonio, Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Aquí nos dice, amado hermano, que no debe haber adulterio en nuestro lecho. Y no solamente es en el acto, sino también en nuestros pensamientos. Y hay hombres y mujeres que en la hora de la intimidad con sus esposos o sus esposas están pensando en otro hombre o en otra mujer. Eso es adulterio, amado hermano. Y si usted lo está haciendo, usted está pecando y trae maldición a su vida. No, amado hermano. Si usted no tiene amor por su esposo, pídale amor a nuestro Padre para que usted aprenda a respetar a su esposo o a su esposa. Usted tiene que obedecer la palabra. Y también aquí nos dice que el hecho debe ser sin mancilla, el acto. Nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Todopoderoso es un Dios de orden. A Él no le gusta el desorden. Él nos dio cada órgano para una función. Nuestros ojos para ver, nuestra boca para comer, degluir los alimentos, para alimentarnos, los oídos para escuchar y nuestros órganos sexuales para tener intimidad. Y si usted está teniendo intimidad por otros lugares que no sean esos lugares que nuestro Padre hizo,
Usted está cometiendo una aberración sexual y eso trae maldición para su vida, trae maldición para sus hijos, aberraciones sexuales en sus hijos, amados hermanos, porque viene así. Dice la palabra que la maldición no viene sin causa, hay una causa y viene por la desobediencia, viene maldición a nuestras vidas, a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque es hasta la tercera y cuarta generación, dice su palabra, que viene la maldición a los que le aborrecen, porque los que le aborrecen son los que no obedecen su palabra. ¿Usted está obedeciendo o no? Viene maldición, amado hermano. Entonces, cuidémonos de hacer la voluntad del Padre. Eso es para los esposos y las esposas. Mujeres, amen a sus esposos, respétenlos. Esposos, amen a sus esposas, trátenlas con cariño, con ternura, díganle que las amas, agradezcan sus vidas por amarlos, por estar con ustedes, porque son detalles que no cuestan. Cuando nosotros hablamos no cuesta. Pidan perdón si se equivocan, si dijeron alguna cosa mala. Tenemos que aprender a vivir humillados, sobre todo delante de nuestro Padre, y pedirle perdón primero a Él, frente a todo lo que hagamos mal. Y Él es bueno para perdonarnos. Y así también nosotros tenemos que tener un corazón perdonador. No nos cueste, amado. Pídale a Él, dame tu corazón. Sana mi corazón. Dame un corazón perdonador. Como tú, como el de nuestro amado Yeshua. Dame el corazón de Yeshua, pídale. Dame un corazón perdonador, lleno de amor. Pero el amor tuyo, Padre. No el amor que es terrenal, que a veces no conocemos los seres humanos, sino ese amor que es incondicional, que es una palabra que nos enseñaron nuestros pastores, el amor incondicional. Que tú amas a aquel que no te ama, a aquel que te trata mal, a aquel que te hace mal. No importa, tú el amor, a todo le haces el bien, a quien sea. Ese es el amor incondicional. A quien te esté hablando feo, tú sigues amándole y tú sigues tratándole bien. Porque el verdadero Hijo de Dios obedece su palabra y solo hace el bien, con la ayuda de Él. Es con la ayuda de Él. Sin Él nada podemos hacer, dice su palabra. Y usted tiene que obedecer. Obedezca, amado hermano, para que haya bendición en su hogar. Solamente dígale al Padre todo lo que usted necesita. Abra su boca, porque hay poder en la lengua, en la palabra, usted dice. Y a través de lo que usted diga, el Padre se va a gozar, que usted le pida algo para que usted obedezca a su palabra. Él se goza de que su hijo le pida algo para que haya bendición en su hogar, para obediencia a su palabra. Él lo va a hacer, amado hermano. Confíe en quien usted ha creído, en el Dios Todopoderoso. Me extendí mucho, pero creo que esta es una palabra muy importante para los matrimonios. Y es nuestro Padre hablando, porque Él quiere bendecir su hogar. Respeten a sus esposos, a sus esposas. Ámenlos. Y si no tienen amor, pídanlo. Hagan un buen hogar. Hay que sacrificarnos. Somos hijos de Dios y los hijos de Dios se sacrifican. Pero a la medida en que usted pueda, no ponga en riesgo su vida o hasta que usted pueda soportar. El Padre nos llamó a paz. Y bueno, esta es la palabra de nuestro Señor. Gracias y que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Amén.